Gracias a esa mona que se ha tenido que trasnochar conmigo, no ha sido fácil, fue una semana bien complicada. Bueno, ayer estuvieron haciéndome un examen, de ahí en la 76,13, en IDIME, espero los resultados y sigo creyendo que Dios pasó su mano de sanidad. Amén. Amén. No es por lo que miremos, por lo que nuestros ojos vean, sino por lo que dice la palabra. Amén. Amén. Bueno, quiero darle gracias a Hernando, a Dani, a Paola, a Cindy. Esta semana ellos han estado sacando tiempo, practicando, y estos son inicios de lo que viene, yo lo sé. Amén. Amén. Usted dirá, ¿cuál es la visión de Abba Padre? ¿Cuál es la visión de Abba Padre? A ver, chiquito, regáleme un minuto. Dana, yo sé que tú vas a ser predicadora, pero aguanta. ¿Cuál es la visión de Abba Padre? ¿Para dónde vamos? Quiero que haya muchos puntos de encuentro en Bogotá. Este jueves no pudimos estar aquí abajo en Nueva Zelanda. Se llama así, ¿cierto? El barrio Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, no pude ir. Aunque le dije a mi esposa, no, mona, yo como sea, vamos. Pero no tenía fuerzas. Y de verdad, lo que deseo en mi corazón es que nos multipliquemos. Que seamos multiplicadores. Eso que tú estás aprendiendo, lo que tú aprendiste en el discipulado, tú lo puedes dar en tu casa. 1, 2, 3. Tú me dices, pastor, ¿me puedes dar el material para trabajar? Yo se lo obsequio. Pastor, yo quiero. Y agradezco esa disposición tuya, David. Y estoy orando por eso. ¿Sabe cuál fue el problema de Josué? Moisés levantó a Josué, ¿cierto? Y José, cuando muere Moisés, Dios usa a Josué para introducir al pueblo. Pero el problema fue que Josué no levantó a nadie más. ¿Ven? Ahora, yo no sé si voy a vivir, yo no sé si me voy a morir. Pero desde que esté con vida, seguiré y seguiré. Pero ¿y el pastor se murió? Entonces se acabó esto. No, están ustedes. No para que vengan y tomen una silla. No, esa no es la idea. Yo conozco gente que lleva 30 años en una iglesia, los he visto en Filadelfia, los vi jóvenes y ya los veo canosos, viejitos. ¿Y tú qué? Aquí en mi iglesia. ¿Y qué? ¿A cuántos ganaron? ¿Qué hicieron? Nada. La visión de Abba Padre, mi amado, es que nos multipliquemos. Que usted me diga, pastor, voy a abrir mi casa y en mi casa voy a empezar a enseñar. Ya aprendí. Y los que no hasta ahora están aprendiendo, ya les va a llegar el momento. Y que nos volvamos multiplicadores. Que yo llegue un día de sorpresa, no para censurarte, no para decir, no, así no se habla, así no se... Sino lo que te dé el Espíritu Santo, del material que tenemos. Y que pueda desarrollar entonces la bendición de Dios, alcanzando vidas de hombres y de mujeres. Amén. Amén. Yo le he dicho, Señor, si Nidia y Alejo, tú no hubieras hecho algo especial en su espíritu, ¿a qué vienen acá? Es porque Dios hizo algo especial en ellos. ¿Qué vienen? Y alguien que me suelte la cortina atrás. Perdón. John, ¿me sueltas allá la cortinita atrás? Gracias, amigo. ¿Te das cuenta? Es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto no es por temporada. De aquí hasta la ¿qué? Eternidad. Dígalo con fuerza. De aquí hasta la Eternidad. Es que la eternidad comienza aquí en la tierra. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Juan capítulo 18, el verso 33 al 38, yo lo quiero leer, qué pena contigo, lo voy a leer
Evangelio según San Juan, capítulo 18. Amén. 33 al 30. Juan capítulo 18, el verso 33 al 38, usted me va a seguir. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Lo leo y dice de la siguiente manera. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de ¿qué? De la verdad. Repítalo. ¿Para dar testimonio de qué? De la verdad. Todo aquel que es de qué? De la verdad. Todo aquel que es de qué? De la verdad. Oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es? La verdad. Y dicho esto salió otra vez y donde estaban los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Repita conmigo la pregunta que le hizo Pilatos a Jesús en el verso 38. ¿Qué es la verdad? Y sobre esa pregunta vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Yo le pregunto ahora a usted, iglesia, vamos a suponer que Pilatos te pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué le responderías tú? Si Pilatos te pregunta a ti: ¿qué es la verdad? ¿Qué le responderías? No todos a la vez, uno solo puede ser. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Él, lo que Él hizo con nosotros en la cruz de Calvario. ¿Sí? Esa es la verdad. La verdad es Jesucristo, dice: yo soy el camino y la verdad. Y la verdad. Y la vida, ¿Qué más? La verdad es Dios, dice Orlando. ¿Alguien más? ¿Sabe una cosa? El Papa Francisco, en una reunión que tuvo, dijo públicamente que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana era la portadora, la única portadora de la verdad. Y muchos dicen tener la verdad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos, la Iglesia ministerial de Jesucristo, al mando de, conocida como la hermana María Luisa, dice ser la portadora de la verdad. Los mormones, con su libro revelado por el ángel Moroni, dicen tener la verdad. Se encuentra un bautista y se encuentra un pentecostal y entran en diálogo y le dice el pentecostal, todo fogoso: nosotros tenemos la verdad porque hablamos en lengua y recibimos el bautismo del Espíritu Santo en fuego. Y entonces le dice el bautista: pues nosotros no creemos en eso porque eso fue para el Antiguo
para la antigua iglesia, no para la nueva iglesia. Eso fue para ese tiempo, para ese mover. Pero al fin y al cabo se abrazan y dicen, pero somos hermanos en la fe y tenemos la misma doctrina. ¿Creería usted que tenemos la misma doctrina? Hubo un hombre a finales del siglo XIX, nació en las asambleas de Dios, llamado Charles o Carlos Fox. Era un jovencito de 18 años. Y un día Dios lo tocó y vio que se podía recibir el bautismo por el Espíritu Santo, se podía hablar en lenguas y se podía ir con el denuedo, con el poder del Espíritu Santo para predicar a las gentes. Y este muchacho en ese entonces empezó a hacer un movimiento en Texas y a salir. Ya alguien había hablado de esto, eso venía desde otros países como Inglaterra. Pero este hombre, Charles Fox, empezó a hacer un trabajo arduo y fue entonces el fundador del pentecostalismo. Las reuniones comenzaban en la iglesia a las 10 de la mañana y terminaban al otro día a las 3 de la tarde. Y Dios obraba en milagros, obraba en sanidades, paralíticos se levantaban. Era un mover que vino por años, pero que de pronto ese mover se apaciguó. Y entonces en la isla americana de Puerto Rico toma otra vez auge en los años 80 y salen de allí misioneros y vienen a Colombia y nos traen el pentecostalismo y empieza una lucha aquí como de poderes interna dentro de la iglesia. Y unos decían, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo no voy con eso. Esa bulla que hacen en la iglesia, Dios no es Dios de bulla. Tomando decisiones por Dios, cuando Dios es el creador de la música, cuando a Dios le fascina que le canten, viene desde el Antiguo Testamento. Pero ellos dijeron, no. Eso tiene que ser algo respetuoso. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia católica antes cantaba y hacían bulla. Y se levantó un papa que dijo, no más eso. Vamos a ser muy ceremoniales. Y llegó al punto que se volvieron más fríos que quién sabe qué. Pero este hombre que inició con este movimiento, ese movimiento vino desde Puerto Rico a Colombia. ¿Sabe qué es lo más triste? Que siendo la verdad, empezaron a distorsionarla y se cayeron en dogmas, enseñanzas de pastores, enseñanzas de hombres. Y hoy la iglesia ha tomado un giro tan terrible que me atrevo a decir, mi amado, mi amada, que Jesús está afuera y dice, esto no es la iglesia. Porque el primero que le dio el nombre de iglesia fue el Señor Jesucristo. El primero que nos mostró al Padre fue el Señor Jesús. El Antiguo Testamento nadie podía llamar a Dios Padre, ni sabían que eso se podía hacer. Juan el Bautista nunca, aunque conoció a Jesús y sabía que era el Hijo de Dios, nunca pudo llamar a Dios Padre. Jesús fue el que nos mostró al Padre y nos dio el privilegio, la potestad, la autoridad de que nosotros fuéramos sus hijos. Pero yo veo a Jesús seguramente rascándose la cabeza y diciendo, Dios, ¿qué pasó aquí? Entonces nos preguntamos, si tenemos la guianza del Espíritu Santo, ¿qué pasó? En culturas como la nuestra, somos muy folclóricos. Por ejemplo, hay una iglesia que es grande,
mi esposa me dijo, Tato, ¿tú vuelves a hablar de algún pastor? ¿Tú vuelves a hablar de alguna iglesia? Y yo te jalo las orejas por la noche. Entonces me reservo el nombre, me reservo. Pero hubo una iglesia en donde el pastor antes se movió en la brujería. Era profesor, era divino, era brujo. Y conoce a Jesucristo. Y cuando él conoce a Jesucristo y lee las escrituras y siente el llamado de Dios, dice, oye, qué bueno, lo que yo hacía allá, ahora lo puedo implementar en la iglesia. No, eso no dice la Biblia. Eso no se puede hacer. La Biblia dice que hay que echar demonios fuera. Eso pasó de moda, pero eso está vigente hasta el día de hoy. Eso hay que hacerlo. Pero no, eso fue para los años 90 por allá, cuando venía Jorge Rasque aquí y entonces subían los endemoniados y eso era el show, eso brincaban y lo reprendían, botaba base y quedaba libre. Ya hoy no. Pues este pastor siguió con ese movimiento, pero se desvió. Ya se fue al otro extremo. Y ahora todo es demonio para arriba y demonio para abajo. Y el diablo les hace fiesta y todo es el diablo. No es bíblico. El diablo está vencido. Hay que tenerle cuidado. Claro que sí. Pero es un diablo vencido. ¿Estamos? Yo recuerdo cuando estábamos en la calle 68, había una familia y el salón de la iglesia era algo así. Yo tumbé yo no, con todos los chicos de la iglesia y las personas, tumbamos una pared para poder ampliar y tumbamos la pared y arreglamos y pintamos y en ese entonces Jonathan tenía la batería, no se podía levantar mucho el brazo porque tumbamos el techo porque era bajito todo y entonces yo dije que nadie coma dentro del salón, que en el momento de la cafetería se hagan afuera porque hay un espacio para cafetería. ¿Para qué? Para evitarle a las hermanas, Boarran también, que se comieron la empanadita, que regaron, que botaron la gaseosa. Y ayudamos a mantener el orden. Esa hermana de esta familia, el esposo era carpintero, yo estaba un día parado ahí al lado de la escalera y ella dice, nadie puede comer en el templo porque es pecado. Y yo la miré. O sea, formó un dogma. Allá no se puede, eso es pecado delante de Dios comer ahí en el templo. Y yo, oh, Dios mío, me fui y le dije, venga mi amada, no es pecado, coma o no coma. El problema es que tienen que hacer aseo. Pero como ella no era de las servidoras que hacía aseo, es para evitar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué problema? La misma gente también forma. La iglesia de Jesucristo ministerial llamó más la atención que al dar la profecía era bueno hacer una fila, se le daba profecía a la persona. ¿Y a quién no le gusta que le adivinen el futuro? Pues a todo el mundo. Entonces ese fue el gancho, eso llamó la atención y se basaron en un solo versículo cuando Pablo dice, mejor que profeticéis. Entonces le dice, y tomen y te va a bendecir y no sé qué, y usted no le puede contar a nadie, si no se daña la profecía. Eso no dice la Biblia, eso no dice. Pero la gente va. Y yo conocí a un hombre cuando estuve intérprete en Transmilenio y el hombre decía, mira, allá hablando, me decía, mira, a mí me dieron una profecía. Le dije, ¿cuánto hace que te la dieron? Uy, no, ya esto es hace algunos años, pero yo sigo parado creyendo y yo la recibo y la recibo. Entonces un momento a otro le dije, hermano, usted le hablaron fue carreta. Más bien lea lo que dice aquí, trabaje si quiere ser bendecido y bendiga a otros. Pero no espere que el cielo se le abra y le llegue, tome el milagrito.
aunque Dios puede hacer milagros. No estoy diciendo que no. Pero no, es por lo que me dijeron allá, y es por lo que me dijeron allá. ¿Qué es la verdad, iglesia? Les cuento algo. Mi pastor, Jorge Castro, y yo ayudé también a tumbar paredes allá cuando se amplió, porque esto al principio uno no podía entrar a la iglesia, se quedaba afuera. Entonces compraron un terreno al lado y tumbamos las paredes y bueno, yo ayudé. Y el pastor mandó a hacer el púlpito. A uno le daba hasta por aquí, la plataforma, altísima. Yo le pregunté, porque yo regalé todas las cortinas para atrás en esa época, y yo le pregunté, pastor, ¿por qué tan alto el púlpito? Dijo, para que ningún pecador se me suba. Bueno, no entendía mucho. Dentro de esa plataforma se construyó una piscinita que era la del bautismo. Entonces había una plataforma, en bautizo eso la quitaban, le metían un calentador, esa de estufa, una resistencia, y calentaba el agua para que los hermanos no fueran a salir ahí todos hipotérmicos del frío. Y entonces yo pensé que era por eso. Un día me dijo él, tú pasas y das, porque le conté algo que me sucedió, un testimonio. Me dijo, tú pasas el domingo y das el testimonio. Y yo le digo, bueno, pastor. Me dijo, pero ya sabe, ese lugar es santo. Y cuidado con que usted me esté caminando mal. Y yo andaba así como medio esguarambilado, ¿no? Todavía, Señor, que tu creación es tan bonita. Menos mal mi esposa no está por ahí. Pero yo le cuento. Y yo subí ese domingo y yo decía, Dios santo, ¿a qué hora se parten esas tablas y esa agua que hay allá abajo me traga? Señor, no, eso era un problema subir al púlpito. Se le conocía como el altar, tenía sus flores, pero a ese lugar nadie se podía subir, porque el que subía ahí tenía que estar santo. Y todo el mundo le teníamos miedo a esa plataforma, porque él había dicho eso. Y yo no encuentro en la Biblia, en ningún momento, ¿dónde está eso? Y nos trabajaron. Y nos trabajaron así. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La bendición que Dios recibía era la que uno tenía que llegar, sacar el dinero, iba uno y lo colocaba ahí en el altar, a los pies del apóstol. Y el pastor ahí predicando, entonces uno iba y colocaba la ofrenda ahí, antes de que recogieran, porque esa sí es bíblica. Dice que traían todos los dineros, los bienes y los colocaban a los pies de los apóstoles. Entonces todo el mundo iba y colocaba el dinero ahí, el pastor predicaba y eso pisaba hasta los billetes. Y bueno, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Aún el pastor Colin Crawford, estudiando en el seminario con él, vino un español y estábamos con mi esposa ahí y dijo a él, que no se vaya a subir a mi púlpito si no está santo. Oiga, hombre. Pero el pastor de jóvenes estaba más torcido y arriba estaba. Sí, sí. Y estos ojitos lo vieron. Entonces, ¿a qué jugamos? La iglesia ha generado dogmas, situaciones de hombre. Mire, hace años, yo llevo en el evangelio 30 años, por lo menos hace 20 años, si tú llegabas a la iglesia sin corbata, los pastores tenían corbatas ahí en la entrada y le decían, vaya, busque una que le salga con su vestido, pero no entra con corbata a la iglesia. Era pecado entrar a la iglesia sin corbata. ¿Dónde dice eso en la Biblia?
Ahora, que quiera venir bien arreglado, eso es otra cosa. Pero ¿viste cómo se van cambiando, se van cambiando? ¿Y qué hicieron los judíos? Lo mismo. El día de reposo, el sábado, que era algo tan especial para Dios, que era para adorarlo, para reconocer que en 7 días el Señor hizo todo y que el 7º día reposó, descansó, ahora lo vamos a adorar. Entonces Jesús sanaba, eso es pecado. ¿Por qué sana? Entonces el Señor les decía, ¿pero qué es más importante? Ah, pero si la mula se le vaya al estanque, usted sí va y la saca, así sea sábado. O sea que vale más una mula que un ser humano. ¿Sabe qué hicieron los judíos? Llegaron hasta el punto de que tenemos que estar lavándonos las manos a todo momento, a todo momento. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? ¿Qué fue lo que les dijo? Que lo que contamina no es Que entra, sino lo que sale. lo que sale, el daño que hacemos. Y que templo no es este lugar. Templo somos cada uno de nosotros. Ahí es donde habita, donde mora el Espíritu Santo. Si nos hubiesen enseñado eso, no andaríamos con tanta cosa. Que tú y yo somos templo, que debemos caminar, debemos hacernos una pregunta. ¿Jesús haría esto? Lo que voy a hacer. ¿Jesús entraría a este lugar? Pablo dijo, todo me es lícito, pero, todo no conviene. Y Jesús está ahí en el pretorio, en el palacio de Pilato. Y está a punto de que le den la sentencia de morir, maltratado o vuelto una nada. Y Jesús no pierde oportunidad. Pilatos no veía en él un delito de muerte. Pilatos quería soltar a Jesús. ¿Saben una cosa? Que la esposa de Pilatos era seguidora de Jesucristo. Dicen, un escritor del siglo I, Claudio Josefo, que ella aportaba económicamente para el ministerio del Señor Jesucristo. Por eso fue que ella le dijo a Pilato, cuidado, no vaya y sea que el hombre que esté juzgando estés equivocado. Y están ahí en una charla y Poncio Pilato quería mostrar la autoridad de él, ¿cierto? El mando que tenía. Pero él tenía un mando aquí en la tierra, pero Jesucristo venía con un mando de arriba. Estaba subordinado al cielo, al Padre. Y entonces le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero muchos han confundido qué es la verdad y creen tener la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Los discípulos dan testimonio de la verdad. Dijo una viejita. Perdóneme, Orlandito, clienta mía, perdóneme, Orlandito. Pero mi religión católica, apostólica y romana es la verdad. Es la única que ha estado durante muchos siglos sobre esta tierra. Ha permanecido y seguirá permaneciendo. Le dije, qué bueno. Le hago una pregunta, señora Matilde. ¿Jesucristo era romano o era judío? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Dije, mucho. Porque dependiendo del cliente, así también quiera de su religión. Dije, qué pena, Jesús no era romano. Jesús era judío. Tanto es así que a los 8 días lo llevaron al templo a cumplir el ritual judío ordenado por Moisés. Que los romanos lo crucificaron es otra cosa. Pero Jesucristo jamás fue romano. Entonces, si fuera por religión, diríamos que la verdad sería la judía. Pero la Biblia me muestra y dice
que a los judíos vino y los judíos que hicieron, lo rechazaron. Y Caifás y el hermano de Caifás, cuando se lo llevaron a Pilato, decían, queremos que lo crucifiquen. ¿Cuál fue el delito de Jesús? Decir que él era el Hijo de Dios. Ese fue el delito de Jesús. Capítulo 1, el verso 7. No voy a salir del Evangelio de Juan, solo al finalizar doy otra cita bíblica. Pero vamos a trabajar solo el Evangelio de Juan. Amén. Juan capítulo 1, el verso 7. ¿Quién lo tiene? Amén. Léelo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Se le explico. ¿Quién estaba hablando? Juan el Bautista. Y dice, este Jesús vino como testigo, ¿para qué? Pues para dar testimonio, y aquí entra una palabra clave, de la luz. Lo enseñaba mi esposa el viernes. Yo no pude estar en la reunión. ¿En dónde estamos viviendo nosotros? ¿En medio de qué? Tinieblas. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero la iglesia, y hay predicadores que dicen, tranquilo, tú eres un rey y tú vas a gobernar sobre todo esto. No. Nuestro reino es espiritual. Hay un rey. Hay un terreno, mi vida. Hay unas leyes, la palabra. Pero tranquilo, cancele, aporte. ¿Cómo es? Selle la palabra. Ofrende. Dé. Estaba escuchando la emisora y estaba un pastor predicando. Y el mensaje estaba fogoso. Y yo ahí haciéndole hermenéutica, sí, eso que está diciendo no está en la Biblia, que es el problema cuando a uno lo invitan a una reunión de pastores. Entonces prefiere el invitado, que es pastor, dar un testimonio mejor, porque uno comienza a hacerle toda la hermenéutica al mensaje, la exégesis y todo. Ahora bien, decía él, yo de usted, mi amado, ahora mismo, y yo lo podía ver. Yo me levantaría y estaría sellando esta palabra con dinero, mi amado, para que esa palabra se cumpla en tu vida. Y yo, ay, frené. ¿De dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde vemos a Jesús? ¡Rápido! ¡Vengan! ¡Cancelen y verán ya el milagro en sus vidas! Jesús multiplicó los panes, les dio de comer a más de 5,000. Y al otro día esa gentecita llegó, venimos por el almuerzo. ¿A quién no le gusta eso? El Señor, ahí vamos detrás de mi Señor. Y entonces nos multiplica el pan, pesa y come. Antes sobraron 12 cestas. Y dice la Biblia que lo querían hacer rey. ¿Para qué? Para que les diera. ¿Qué es lo que hace el estrato 1 y 2 con todo respeto? Allá en el sur, en la... ¿cómo se llama eso? Simón Bolívar. Nosotros estuvimos con mi esposa y dice, mire, lo que menos queremos ayudar a ese estrato 1 y 2 porque no trabajan, no les gusta hacer nada, porque todo se lo ponen en las manos. Entonces eso querían ellos. Querían un rey panadero que les diera, que les diera, que les diera. Pero yo no veo a Jesús. Y usted quiere que mañana vuelva a recibir la bendición. Ahora mismo venga, selle, cancele la palabra. Yo no encuentro eso de Jesús. Antes les dio una palabra después de eso que la prediqué aquí. Si alguno quiere comer, entonces que coma de mi carne y que beba de mi sangre. Y no lo entendieron. Este tipo está loco. Y dijeron, no, esa palabra es muy dura, ¿quién la entenderá? Y dieron media vuelta y se fueron. Y Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Yo no veo a Jesús haciendo eso. Entonces, ¿qué es la verdad? Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. A fin de que, ¿qué? Todos crean por medio de él. ¿De quién tenemos que hablar a nuestros familiares?
¿De quién tenemos que hablar a nuestros amigos? ¿De mi pastor? ¿De mi iglesia? No, olvídate. Tenemos que hablar es de Jesús, lo que ha hecho, lo que hizo y lo que puede hacer en la vida de hombres y mujeres. Amén. Estos días han sido terribles para mí. Y como hombre que soy y débil que soy, he contemplado aún hasta la muerte. He llegado a pensar, a lo mejor en medio de este dolor que me da tan terrible, me da un patatús y ahí quedo. Pero le he dicho, Señor, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de lo que venga, yo te seguiré adorando. Eso lo enseña la religión hoy en día, no lo enseña. Si tú estás mal es porque andas en pecado. ¿Tú te imaginas al apóstol Pablo, después de una pedreada que le metieron allá los judíos y pensaron que había muerto y ¡ay, ay! Sí, se levantó, no está vivo! ¿Se imagina a los hermanos diciéndole, Pablo, ¿no será que tú estás andando medio chueco por ahí con el Señor, que por eso casi te matan? ¿Pero qué hemos hecho ahora? Porque a algún pastor se le dio que cuando yo soy bendecido, entonces tengo casa, carro, beca, voy como volador sin palo, me está yendo bien. Eso no es sinónimo de bendición. Perdón. Tener una iglesia abarrotada de miembros, eso no es sinónimo de que el Señor esté ahí. Tú tienes que medir si Jesús está en tu vida, si la palabra que te están dando es palabra o te están dando caramelo. Porque ahora se tomó que leo una porción de la Biblia y cuento experiencias de viajes de mi vida y eso le fascina. ¿A quién no le gustaba ver los chismes de los otros? ¿Por qué Facebook tiene tanto auge? Pues porque tú sabes el chisme ahí de todo el mundo. Mire la foto que colocó. Y está gorda, no está cuidando. Y se saben todos los chismes. ¡Ay, está enojada! Peleó con el marido porque mira lo que dice. Me siento abandonada, mi corazón está triste, nadie me entiende. Bobadas que escriben ahí, escriban algo fructífero. Sí, porque ese programa del domingo que, eso me sube algo cuando paso por ahí canaleando, de una vieja gorda que busca el chisme de todo el mundo. ¡Ay, lo vimos en el aeropuerto con una vieja! Y ya parece que están saliendo. ¡Uy, no, qué porquería! El lavadero se llama eso. El bobadero, esa cosa. ¡Qué horrible! Entonces la iglesia va a ver qué cuenta el pastor, cómo le fue en el viaje, a ver qué experiencia tuvo. Y entonces el pastor allá, y entonces yo cogí al demonio y lo volteé y le di 3 nalgadas y lo volví y lo acosté y volví y lo puse de pie, el demonio se me levanta. Y la gente, uy, qué emocionante. Pero de palabra, nada. Paola tiene una compañera del trabajo y se la está ganando para el Señor, pero alguien le invitó a un grupito de jóvenes aquí en la 150 y algo. Y entonces la chica le dijo, no, es que yo voy a mi grupo. Entonces invitó a Paola. Entonces Paola fue al grupo allá. Sí, excelente. Nos contaba Paola, ese chino coge esa guitarra espectacular. El otro coge ese teclado. Sí, la presencia desciende. Un grupo de jóvenes. Listo, terminaron de adorar. ¿Y quién va a dar una palabra después de esto? Por Dios, el postre, una palabra que lo saque a uno, vea, fortalecido para la semana. No hubo una palabra. No hubo nada. Entonces uno dijo, bueno, entonces a ver si nos reunimos y vamos a tomar un coffee y... Oh, qué tristeza. Qué tristeza. Ay, pues es que es como tan cursi a veces hablar del pecado y de cosas. Ay, con tan feito eso. Terrible, ¿cierto?
Pero Jesús dijo que Él daba testimonio de la luz, y nosotros que somos luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Para que todos crean por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, Juan capítulo 8, el verso 12. Yo soy, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Conozco a un hombre, hace muchos años. Ese tipo ama a Dios. A veces nos ponemos a charlar. Pero él vive más encantado con su misión. Es que, mira, pastor, me dice, eso es lo más organizado que hay. Es que usted viera para entrar allá, pastor. No, es que eso es apoteósico. A uno le empujan en la fila y uno ahí sosteniéndose para poder entrar a ese lugar. Y uno entra allá y empiezan a cantar, pastor, eso se siente en Los Ángeles, eso es hermoso. Y mi pastor le brilla, hay una aureola en él, hay una esencia. Ese hombre me ministra, ese hombre me toca. Y a mí me saca la piedra, porque a mí el que me debe tocar debe ser el Señor Jesucristo. Amén. Pero ese hombre me toca, esa palabra entra. ¿Cuál palabra entra? Es su ídolo, es su hombre. Pero Jesús, nada. Por eso cuando esos pastores caen, ¡pum!, se va todo el mundo abajo. No se sostiene nadie. Porque su mirada estuvo puesta fue en un hombre. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y muchos, aunque asisten a una iglesia cristiana, aunque llevan años, aunque cargan su Biblia, aunque oran, aunque la leen, perdóneme decirlo, muchos andan en tinieblas. Usted dirá, no, pastor, no le creo. Se lo busco en la Biblia cuando dice, y muchos me dirán, ¿en tu nombre? ¿En tu nombre qué? En tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, apartados de mí, ¿qué? Por eso digo, no se deje llevar por las apariencias. Cuidado. Juan, capítulo 1, el verso 33 al 34. El testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué dice? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Si vuelvo y se la repito. Y Juan el Bautista no pudo llamar a Dios Padre. No pudo entender la paternidad de Dios. Porque Juan el Bautista venía bajo la ley. Venía bajo la ley. Y por eso Juan el Bautista lo único que puede decir es, yo doy testimonio de él, de que es la luz. Yo vi descender del cielo al Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué cuando lo tienen encerrado en la cárcel, manda a decir, dígale a Jesús que si él es de verdad o es un profeta o que me lo mande a decir? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Es que no es con lo que veamos, no es con lo que podamos decir, es con lo que el Espíritu Santo nos ministre a nosotros dentro. Es mi experiencia, no es la experiencia del otro. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Mandarle a decir, sí, soy yo. Los cojos saltan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Ese soy yo, soy la verdad. Desafortunadamente se metió por ahí en algo que Dios no lo llamó a hacer. Porque yo no encuentro en la Biblia que Dios lo mandó como profeta a señalar a Herodes y le bajaron la cabeza. Pero algo sí estoy seguro, que después de que el Señor Jesucristo murió,
dice que llevó cautiva la cautividad y les predicó. Y allí el asunto fue diferente para Juan el Bautista. Amén. Amén. Entonces, mi amada iglesia, la verdad vino por medio de Jesucristo. La verdad vino por medio de Jesucristo. Juan 1:17, ahí mismo. ¿Qué dice? Porque la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. Escúcheme, el Antiguo Testamento nos gusta, a mí me gusta predicar del Antiguo Testamento, antes no me gustaba, pero la ley vino por medio de ¿quién? De Moisés, de Moisés. Luego dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Le pregunto, iglesia, ¿qué pesa más? La gracia en Cristo Jesús. Dice mi hermana Ana, la gracia en Cristo Jesús. ¿Por qué pesa más la gracia en Cristo Jesús? Porque la vida es camino, todo, Él es todo. Porque la gracia no condena, porque la ley sí. Así es. Porque ¿para qué sirve la ley? Para mostrar mi pecado y que yo tome la decisión de arrepentirme. ¿Para qué sirve la gracia? Para perdón de pecados y recibir la eternidad. No que me vuelva una alcahueta ahora pecando, no. Esa es la diferencia. Por eso dice, porque bajo la ley todo está en pecado. Los profetas hablaron de que venía una esperanza. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. La gracia es un favor inmerecido, pero tiene que haber un arrepentimiento y un nacer de nuevo. ¿En qué? En la verdad. Perdóneme, el día que yo muera, el Señor Jesucristo me irá a preguntar, ¿por qué te debo dejar entrar aquí a mi cielo? Yo no puedo decirle, es que yo fui el pastor que ama, Padre. Y yo estaba malito y así yo predicaba. Olvídese de eso. Señor, por tu gracia, por la sangre que tú derramaste por este vil pecador en la cruz del Calvario. ¿Estamos? Juan capítulo 3, el verso 20. Rápido que se me fue el tiempo. Juan capítulo 3, el verso 20. Pues todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo hablaba con mi esposo y le decía, ¿y por qué el sinvergüenza sabe que eso está mal? Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Porque le gusta y porque lo más prohibido es lo más deseado. Pero nunca quiere venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Pero ahí está. Ahí está. El verso 21 dice, pero el que practica, La verdad. me gusta eso, el que practica la verdad, no el que practica la religión. Porque el que practica la verdad, ¿qué pasa? Viene a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, de aquí adelante, lo que hagamos, lo hacemos en Dios. Y dice por ahí el Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Todo, todo. Pero una cosa es la religión y otra cosa es la verdad. Decía la hermanita, bueno, Señor amado, mañana yo voy a ayunar, te voy a dedicar todo este ayunito a ti, mi Señor. Tenía un esposo inconverso. Entonces el esposo llegaba por la noche y, mi vidita, porque así se ponen, ¿no? Y eso dan una vuelta así por la cama, olfatean. Y ella, cuidado, no me toques. ¡A metros! Señor, te reprenda, diablo. Esta es mi mujer. ¡Metros, diablo! ¡Vete de aquí! Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Estoy en ayuno. Perdón, ¿eso es verdad o eso es religión? Religión. Ahora la Biblia dice
que si los dos son cristianos, si nos ponemos de acuerdo y nos apartamos un tiempo, eso ya es otra cosa. Pero eso hace la religión. Eso hace la religión. Ahora bien, la verdad nos hace libres. ¿La verdad nos hace qué? Libres. Busque en Juan capítulo 8, el verso 31. Entonces, ¿por qué hay tanto cristiano evangélico atado? Los ve uno hace 30 años y lo mismo, amarrados ahí. Porque no viven en una libertad. Viven encasillados en una religión. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Perdón, Hernán, devuélvete. Si ustedes permanecen, ¿en dónde? En mi palabra. ¿Qué es permanecer? Estar constante, estar constante. Firme, mantenerse, constante. Pero no, el Señor no me respondió. No, una hermana estuvo con nosotros y no la encontramos. Y me abraza y me dice: pastor, ahora sí viene la bendición. Y yo la abracé y dije: cuéntame, mi amada. Me dice: me acabo de comprar una rifa de una camioneta 4x4. ¿Te estoy hablando mentiras o te estoy hablando verdad? Y 40 años de evangelio. No, dicen: un chiste el pastor. Tengo por testigo a mi esposa delante de él. Y yo cogí la cumbamba y me la subí porque estaba babeando. Y entonces le digo yo: ¿y qué piensas hacer con la camioneta? Voy a andar unos días en ella, pastor, y luego la vendo esa plática, unas cositas. El güey, por respeto, no le dije: ¿te acuerdas del diezmo de la iglesia? Volvimos a encontrarnos. Yo no quise lastimarla. ¿Qué camioneta ni qué 8 cuartos? Eso es religión. Eso es religión. Trabaje juicioso. Haga las cosas bien. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a multiplicar porque lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia, no en escasez. Yo lo creo, no estoy diciendo que ahora no. Que tenemos que ser como los jesuitas, 3 cordones amarrados y voto de pobreza. No, eso no dijo el Señor. Entonces, si permanecen en mi palabra, si la Biblia me dice, si permanecen dentro de 4 paredes llamada iglesia cristiana va Padre, eso sería otra cosa. Pero es mi palabra, mi palabra. Por eso he venido molestando todo este tiempo la relevancia a leer esta palabra, la relevancia a hacer esta palabra, porque llegará el día en donde el Señor nos dirá cuando lleguemos a su presencia: pero escrito estaba en mi palabra. Pero Señor, yo no lo vi. ¿Y por qué no lo leíste? Mi esposa es testigo y mis hijos son testigos. Yo tengo una memoria y se la meto al carro y me escucho. Veníamos escuchando Hebreos, me escucho los evangelios y ahí me va a estar. Este mensaje salió, yo venía adorando al Señor y escuchando, y me dijo: habla de lo que es mi verdad. Lo dije hace 8 días, ¿o no? Entonces, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. ¿Sabe por qué hay tanto esclavo religioso atado? Es que yo no me puedo pintar porque eso es pecado. Mire, no se pinte si no se quiere pintar, si no se quiere maquillar, pero que no sea porque un pastor se paró en un púlpito y dijo que es prohibido pintarse. Perdóneme, no. Que a usted le guste usar la falda larga, le respeto. Pero no es que mi pastor dijo que eso es pecado. No olvídese. Defina primero que la palabra pecado, errar al blanco. Amén. Entonces dice que el que practica la verdad es verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque permanece en su
palabra. O sea, todo momento la lee, cuando tiene tiempo la lee. Hoy hay muchos recursos, los que tienen celular ahora con internet, ahí pueden bajar y tenerla ahí a cualquier momento. En lugar de estar ahí cacheteando, más bien esté leyendo la palabra y sáquele un tiempito. Sí, bueno, no chatear, es cachetear. Bueno, seguimos. El verso 35 me llama la atención. De ese 8, 31 al 40, síguela leyendo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, ¿cuál es el esclavo? El que se rige bajo la ley. Aquí algunos conocieron a una chica, ¿cómo se llama? Ivonne. Y ahora anda por allá en Costa Rica. Y que la ley, y que tenemos que cumplir la ley, pues será juzgada bajo la ley. ¿Seguro? Y es que la ley, y la ley, y la ley. Y déle vuelta a la ley. Perdón, ahí lo está diciendo el Señor. Porque el que es esclavo no se queda en casa para siempre. El hijo sí se queda en casa, porque el hijo permanece al esclavo. Según el Antiguo Testamento, llegaba un tiempo en donde le decían: ya usted cumplió su tiempo, hasta luego mi hermano, muchas gracias. A menos que el esclavo dijera: no, yo amo, yo te he servido todos estos años y tú has sido como un padre para mí. Déjame quedar con mi familia en tu casa. La verdad no tengo para dónde irme. Entonces, ¿sabe qué hacía el amo? Lo llevaba hasta la puerta y con una lesna le atravesaba el lóbulo de la oreja y lo clavaba a la puerta. Y cuando todos veían a ese esclavo con el lóbulo perforado, entonces sabían que era un esclavo por amor. Porque no se quiso ir de delante del amo, porque lo amaba, prefirió quedarse. Ahora le servía, era por amor. Pero aquí la Biblia me está diciendo que el hijo nunca lo echan de la casa. El hijo se queda en la casa. Y tú y yo somos hijos de ese Padre amoroso y somos hermanos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Así es. Y termino con esto. La verdad nos lleva a la dirección correcta. Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesús. Yo soy el camino, esa es una dirección. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. 3 elementos, de ahí se puede sacar un mensaje. Y nadie viene al Padre, ni por el pastor, ni por la denominación, ni porque la iglesia es chica, ni porque la iglesia es grande, sino porque Jesucristo es el que te lleva a tener relación con el Padre. Juan 16, 13 al 34. Juan 16, 13 al 34. Dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es ese Espíritu de verdad? Espíritu Santo. Amén. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. Segunda ayuda: si usted permanece en la palabra, tiene conocimiento de la verdad. Segundo, como ya vino el Espíritu Santo, aquí estaba hablando porque no había descendido el Espíritu Santo, la promesa del Padre, pero aquí dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, ya vino, Él nos guiará. ¿A dónde? A la verdad. Tremendo. Y mira lo que dice: Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Interesante. Él hablará todo lo que le diga el Señor, nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Por qué? Porque tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. Jesús dijo en una oración en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Y la gente quedó loca. ¿Y qué es la verdad? Y añade: tu palabra es verdad. Usted me dirá: pero pastor, en esos días de Jesús no había Biblia, estaba solo la Torá del Antiguo Testamento.
Sí, tienes toda la razón. Pero a ellos les quedó aquí por el Espíritu Santo las palabras de Jesús. Y 40 añitos después del Señor comenzaron a plasmar, a escribir. Y hubo uno de sus discípulos llamado Lucas, que era médico, que dijo: voy a recopilar todo, a preguntar, y escribió los 2 tomos, Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, para entregárselo a una eminencia llamado ¿qué? Ahí lo tiene. Oh excelentísimo Teófilo, entre el capítulo 1 y 1 le suelta todo. Entonces quedó claro qué es la verdad. Amén. Mi amado, usted no está en una religión. Usted no pertenece a una denominación. Usted pertenece a la verdad de Jesucristo. Tú y yo debemos predicar la verdad, no lo que nos enseñaron por ahí los pastores con sus cuentos chipchas, enredados. No, perdóneme. Yo sé que eso lo traemos y a veces es tan difícil sacarlo. Es tan difícil cambiar eso. Estábamos con mi esposa en una campaña, nos invitaron a predicar en una iglesia del pastor llamado Pacheco. Y entonces yo le dije: yo predico con mi esposa predica de lunes a miércoles y yo predico de jueves a sábado. Y el domingo los 2 cerramos el servicio. Y la central me puso problema porque el pastor era yo, mi esposa no. Y estando ahí ese domingo, entró un endemoniado. Y entonces le dijimos: tráiganlo aquí adelante. Y entraron el tipo endemoniado, eso se iba a echar gasolina, se iba hasta quemar, y hablaba en unas lenguas endemoniadas. Y reprendimos el demonio y botó babasa y eso quedó ahí. Y el pastor de la iglesia, Pacheco, le dijo a sus hijas, eran adolescentes: váyase para allá, que se les mete este demonio. Entonces las chinas cogieron a mis hijas, le jalaron el brazo y a todas se fueron para un salón de escuela dominical. Y cuando terminó todo el evento y estábamos comiendo pollo, porque eso era, después de una predicación había que ir a comer pollo. Y estando ahí en el restaurante, dice mi Paolita: papi, el demonio se nos iba a meter. ¿Dónde, man? La hija del pastor y el pastor dijeron que esos demonios se le pasan a uno. Sigan. Pues eso es una mentira. Eso es una mentira. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15: para que si tardo en ir sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Colócate en pie.